tenemos el día de hoy Se está pendiente, grabando porque la donde nos llamada. habíamos quedado precisamente viendo los diferentes software y herramientas tecnológicas de las cuales nuestros asistentes administrativos tienen que tener conocimiento, por lo menos noción en algunos casos, ¿ok? Porque son diferentes herramientas que utilizamos para poder trabajar en las diferentes áreas en las que se desenvuelve nuestro asistente administrativo, ¿no? Y habíamos estado viendo en la sesión anterior las diferentes áreas, diferentes herramientas, y ahora nos toca ver lo que son las herramientas de firma electrónica, ¿ok? Que vamos a desarrollar en este momento, ¿ok? ¿Qué son las herramientas de firmas electrónicas? Bueno, Esta llamada está tomando notas. ok, nuestras herramientas de firmas electrónicas, bueno, son, a ver, ¿qué es la firma, no? Por ejemplo, la firma es la rúbrica que nosotros hacemos a los diferentes documentos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te traigo un documento presencial, tú agarras el documento, ¿no? Lo firmas y eso significa que estás dando aprobación, que estás teniendo pleno conocimiento de la información que está teniendo este documento, ¿no? Todo ello amerita o todo ello significa que tú firmes un documento. Es por eso que nosotros no firmamos así, no, así por así, ¿no? Cualquier documento, cualquier cosa, ¿no? Sino que nosotros al momento de firmar algo revisamos adecuadamente todo porque nuestra rúbrica, el garabatito que hacemos, conlleva todo un trasfondo, ¿no? Ahora, esta firma electrónica conlleva todo ello, ¿no? La aceptación, el pleno conocimiento de toda la información que puede tener o de toda la información que nosotros, que puede tener un documento, pero solamente que esto lo trabajamos de manera virtual, ¿ok? Todo esto lo vemos de manera virtual. Ahora, ¿cuáles son los documentos que nosotros, cuáles son la diferencia con de la firma física con la firma electrónica, ¿no? Que la firma electrónica tenemos que trabajarla necesariamente a través de un programa. Aquí nos mencionan algunos programas modelo, ¿no? Como por ejemplo, DocuSync, HelloSync, AdobeSync, ¿no? Que son algunos, precisamente como lo hemos dicho, modelos. No es que estos sean los únicos o los que por excelencia se utilicen, ¿no? Pero, ¿y cómo funcionan estos programas? Estos programas tienen la funcionalidad de que tú agarras y estableces de repente el programa de tu preferencia, creas los usuarios, ¿no? Las contraseñas de tus trabajadores y ellos por ese medio ingresan sesión a los diferentes, programas que tú tengas, ¿no? Y a ellos les va a llegar la documentación por medio de esos programas, ¿no? Y ellos van a tener dentro de esos programas la opción de la firma de la documentación, ¿ok? Ahora, estas firmas no necesariamente van a significar de que van a poder hacer la rúbrica, el garabatito, ¿no? Que nosotros conocemos, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar ahora un ejemplo de precisamente uno de estos programas para que puedan ver cómo es el manejo de un programa de firma electrónica, ¿no? A ver, permítanme, vamos a ver es más que esto no es un tanto, es un programa, pero más que todo es como un aplicativo que se llama Tu Recibo, no es un software, ¿no? Es un programa, a ver, permítanme, se llama Tu Recibo, ¿no? Este programa más que todo se utiliza para poder hacer el envío de boletas de pago mensual, ¿no? Las boletas de planilla. A ver, un momentito mientras carga, vamos a volver a cargarlo, si no. A ver, ya. Ya está, ¿no? Por ejemplo, este es un software que se llama Visma y tiene su opción que se llama Tu Recibo, ¿no? En el cual tú ingresas con un usuario o una contraseña que te permite ingresar, ¿no? Ya está. Ahora tú ingresas y acá, por ejemplo, bueno, en este caso tengo 0 documentos pendientes de firma, ¿no? Pero cuando tienes documentos pendientes de firma, aquí, en ese caso estamos en este capítulo que sale pendientes, ¿no?
Entonces te van a salir todos los documentos que tú tienes pendientes por firmar y te salen donde dice que esto es un desierto. Acá te salen los documentos para que tú puedas leer la información, ¿no? Entonces los documentos te van a aparecer mediante este programa y los vas a poder manejar, manipular mediante el programa. ¿Los puedes descargar? Sí. Ok, de repente, para que puedas de repente imprimirlos, tener la facilidad de poder revisarlos, todos, ¿no? Pero todo es pero sí, pero la respuesta que vas a tener que emitir todo necesariamente se va a tener que dar mediante el programa, ¿ok? Ahora, una vez que tú aceptas, tú le das firmar al documento y el documento pasa a esta línea de firmados, por ejemplo, ¿no? Pasa a esta línea ya de documentos firmados, ¿ok? En la cual figuran todos los documentos en los cuales tú, al momento en el que tú le das firmar a un documento, ¿ok? Estás dando tu aceptación, ¿ok? Estás dando estás dando la aceptación de que estás conforme con la información que contiene, ¿ok? Y se queda dentro de esta línea de documentos firmados, ¿ok? Y en esta línea, por ejemplo, mira, si nosotros revisamos desde acá, acá hay documentos desde el año 2022, ¿no? Ya estamos en 2025. Entonces, acá hay documentos desde el año 2022, ¿ok? Y no puedes eliminarlos, ¿no? Yo no tengo acá la opción para poder eliminar los documentos, para poder sacarlos. No, los documentos que yo firmé históricamente se van a quedar acá, ¿ok? ¿Con qué motivo? Con el motivo de transparencia, de que más adelante yo no agarre y diga, no, yo nunca firmé ese documento, yo desconozco la firma de este documento, ¿ok? No, sino de que se quedan ahí, ¿ok? Entonces, y eso también ayuda a que el reconocimiento de las firmas pueda ser verídico, ¿no? De que de repente en algún momento alguien venga y diga, no, que Vania, tú firmaste este documento, ¿no? Yo diga, a ver, ¿dónde está? Si ese documento no está dentro de mis documentos firmados, significa de que no lo firmé, ¿ok? Entonces también ayuda con ello, ¿no? Por eso también nos menciona de que hace que haya más transparencia en la firma de documentos. Entonces, así funcionan los software de firma electrónica, ¿ok? Y estos software de firma electrónica, muchas empresas pueden utilizar diferentes programas. De hecho, ya por cuestiones de seguridad, ya las empresas, sí o sí, ya optan por optan por utilizar estos programas, ¿no? Y no confundir, ¿no? Los programas o los software de firma electrónica con digitalizar firmas, ¿no? ¿Qué es digitalizar firmas? Agarrar y tu firma electrónica, ¿no? La firma que tú tienes, este, la firma que tú tienes, tu rúbrica, el garabatito que hacemos, ¿no? En el papel, agarrar, firmar un papel en blanco, luego escanearlo y ya tenerlo en la computadora, ¿no? Cosa que después ya, cada que tengas que firmar algún documento virtual, pegar esa firma, en los diferentes documentos, ¿no? Eso es digitalizar una firma, que eso muchas empresas lo aplican, ¿no? Muchas personas lo aplican para poder firmar documentos de manera virtual, pero que es también riesgoso, ¿ok? Porque esa firma la pueden pegar en cualquier documento, ¿ok? Tiene un riesgo, sí, ¿ok? Pero mediante el programa, en cambio, no existen esos riesgos. Entonces, no hay que confundir ello, ¿ok? Por eso es que muchas empresas, por cuestión de seguridad, prefieren invertir en estos software de firma electrónica, ¿no? Y que es mejor hacerlo así. Y recuerda que cuando la empresa invierte en estos software de firma electrónica, tienen que habilitarte un usuario y una contraseña y solo tú puedes tener acceso a tu usuario y a tu contraseña, ¿no? Tu jefe, por más jefe que sea, por más que sea tu supervisor, ¿ok? Tu jefe inmediato no puede tener acceso a tu usuario y tu contraseña, ¿ok? Eso es algo propio y muy tuyo. Después tenemos algunos otros software de gestión del tiempo, como algunos que ya hemos visto, como Todoist, como Google Calendar, como y como Rescue Time, ¿no? Que también son software que nos ayudan a poder gestionar mejor nuestros tiempos de trabajo, ¿no? Software que también son completamente opcionales.
Ok, y por aquí vemos algunos de los principales de sistema, algunos de los sistemas de gestión empresarial, algunos de los principales sistemas de gestión empresarial que son los más conocidos, los más reconocidos, ¿no? Los que muchas empresas optan por utilizarlos aún. No son los únicos que existen, hoy en día ya están estos al nivel de competencia, ¿no? Al nivel incluso de oferta y demanda, ya existen de todo tipo, de todo precio, para todo tipo de empresa, ¿no? Ya son, ya están a petición, ¿no? Ya lo que la empresa quiera, estos ya los ofrecen, ¿no? Entonces ya están, por así decir, a libre demanda, ¿no? Pero todavía existen, por así decir, los favoritos, ¿no? Los tradicionales, ¿no? Que son, por ejemplo, el famoso SAP, ¿ok? Que sigue siendo un sistema de gestión muy bueno, el SAP, ¿ok? Que es incluso hasta el día de hoy uno de los favoritos a utilizarse, ¿no? Uno que las empresas siempre van a optar como primera opción, ¿ok? El Sage también, que también lo hemos mencionado en otras oportunidades, ¿ok? Que también es muy utilizado, muy reconocido, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el Oracle, ¿no? Microsoft también tiene su propio sistema de gestión a través de Microsoft Dynamics, ¿no? NetSuite también, ¿ok? Que como decimos, antes estos eran, por así decir, los pioneros, muchos de ellos eran los pioneros, ¿no? Y que las empresas siempre los utilizaban como la primera opción. Incluso ni siquiera primera, ¿no? A veces eran hasta la única opción para contratar. Como decimos hoy en día, ya tenemos muchas más opciones para poder contratar estos sistemas de gestión, ¿ok? De empresarial, o también llamados los ERPs, ¿ok? Y que las empresas ya pueden contratar también, a necesidad propia, ¿no? De acuerdo al tipo de empresa, el tamaño de empresa, a la necesidad que pueden tener, ya tienes las opciones propias para poder contratarlos, ¿no? Porque ya ya acá es un mercado, esto se llama, por ejemplo, el mercado de soluciones tecnológicas, ¿ok? Que es un mercado en crecimiento cada vez más amplio, que ofrece cada vez mejores opciones, ¿ok? Y por aquí también vamos a ver lo que es el almacenamiento en la nube, ¿no? Que también ya es de conocimiento de todos nosotros, ¿ok? Lo que es el almacenamiento en la nube, no es algo nuevo, o los conceptos por lo menos, no son algo nuevo para nosotros, ¿no? ¿Qué hace por acá? La información que vemos en ambas es la misma, ¿ok? En ambas diapositivas es lo mismo, solo que en una está un poquito el arte gráfico, ¿no? Ya. El almacenamiento en la nube, ¿no? Primero que nada, ¿no? ¿Qué es la nube? La nube es un espacio virtual, ¿ok? Que nos sirve para poder guardar información, ¿no? Para poder guardar archivos, información, ¿ok? En un espacio precisamente virtual, ¿ok? Donde no es un espacio abstracto, ¿ok? Que no nos ocupa un lugar físico, ¿no? Que es un lugar no tangible, es algo que no tocamos, es algo que no percibimos físicamente, ¿ok? Ahora, la nube, tiene diferentes, beneficios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son los servidores remotos. ¿Cuáles son los servidores remotos que nosotros actualmente tenemos? Hay muchos, ¿ok? Pero los más conocidos y los que generan más confianza es, por ejemplo, Google Drive, de Google, por ejemplo, Drive, ¿ok? De Microsoft también tenemos, que es el OneDrive, y también tenemos el Dropbox, ¿ok? Que son son los servidores más utilizados y los más conocidos, ¿ok? Que son centros de datos que son administrados por los proveedores, ¿ok? Que hemos mencionado. Ahora, estos servidores nos dan el beneficio de que nosotros podemos tener acceso a nuestra información desde cualquier lugar, ¿ok? Y desde cualquier dispositivo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, nuestro material que estamos utilizando en este momento, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestro material, yo, por ejemplo, lo tengo guardado esto en un Drive. No sé si te das cuenta acá, por ejemplo, yo lo tengo esto guardado en un Drive, ¿ok? ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá está, ¿no? Esta es una carpeta de Drive
y aquí yo tengo guardado nuestro material, ¿ok? ¿Qué pasaría si es que a mí de repente hoy día, ¿no? Me robasen, Dios no lo quiera, ¿no? Me robasen mi dispositivo, ¿no? La tablet que yo utilizo para hacer el dictado de mis sesiones, ¿no? Y supongamos hoy día me roban mi tablet, ¿ok? Y yo guardo de repente acá el material para esta sesión, yo lo guardo en mi tablet. Hoy día no tendría el material para poder trabajar esta última sesión con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque mi material se fue con el dispositivo que me robaron o se malogró de repente, ¿no? Se murió mi dispositivo. Ok, junto con eso también se murió mi material y hoy día yo no tendría el material para poder trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si lo guardara ahí, ¿ok? Junto con eso se iría, ¿no? O también, ¿no? No necesariamente que le pase algo a mi dispositivo, pero también la memoria de mi dispositivo estaría llena, estaría repleta de toda la información que yo guardo, ¿no? En cambio, el hecho de que yo lo pueda guardar en la nube hace que, por ejemplo, no sé, me robaron, se malogró mi dispositivo, no hay ningún problema porque yo la tengo en la nube. Me voy a la computadora de repente, ingreso, ¿no? Con mi usuario, ¿ok? Y ahí, dentro del drive, voy a encontrar la carpeta con el material, ¿ok? Ingreso y ahí tengo todo el material, ¿ok? Hace que la memoria de mi dispositivo, que en este caso mi tablet, no se llene, ¿ok? La memoria de mi dispositivo está bastante libre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo almaceno toda esa información en el drive. Si mañana me voy de viaje a cualquier parte del mundo, ¿ok? No importa dónde esté, basta que yo tenga mi usuario y mi contraseña para acceder a mi drive y voy a tener acceso a toda la información que yo almaceno, ¿ok? En el drive. Entonces hace que yo pueda tener el acceso desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, únicamente teniendo mi usuario y mi contraseña, ¿no? Que eso sí es clave, eso sí es básico, ¿no? Que yo tenga el usuario y la contraseña. Y también la escalabilidad. ¿Ok? La escalabilidad, que es el espacio que nos otorga, ¿no? Es como si fuese un almacén, ¿ok? Un almacén en el que tú guardas tus cosas, ¿no? Y en este almacén tienes un espacio límite, ¿no? Por ejemplo, acá en el Drive, ¿no? Vamos a ver acá el almacenamiento, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Mira, por ejemplo, el almacenamiento que nos otorga, acá está, ¿no? Mira mi almacenamiento, ¿no? Que yo tengo, que es son 4 gigabytes que yo tengo, ¿no? Que no es poco espacio en realidad, ¿no? Es un espacio bastante, es un espacio, bastante amplio en realidad, ¿no? Que te sirve para poder, que te sirve para poder, guardar bastante información, ¿no? Y te guarda acá está, ¿no? La información que tú requieras, ¿no? Si es que ahora es la escalabilidad, ¿no? Si es que por A o B tú requieres más espacio de repente, ¿no? El otro día ingresé y me dio la opción, ¿no? Ahora ya no me da la opción, ¿no? A ver, creo que era por acá, creo que era por el Gmail que vi la opción, ¿no? A ver, igual vamos a ingresar, ¿ok? Pero supongamos, ¿no? Que de repente, tú quieres de repente, más espacio de repente, ¿no? Sientes que de repente ya no te está alcanzando, no lo encuentro, ¿ok? Pero igual, de repente tú sientes que ya te está quedando muy corto, ¿no? El espacio que te ofrece, la nube, por ejemplo, ¿no? De repente una empresa, por ejemplo, el espacio, desde que tú creas un correo, un Gmail, tú ya tienes un espacio gratuito, tú ya tienes un espacio gratis dentro de la nube, ¿no? En el que puedes guardar tu información. Pero si tú sientes que de repente este espacio no te abastece, requieres más espacio, es como si tuvieses un almacén gratuito, pero que sientes que te queda chico, te da la opción de escalabilidad, es decir, que puedes alquilar un espacio adicional, ¿no? Pero para alquilar ese espacio adicional tienes que pagar un monto extra, ¿no? Y hay planes, ¿no? Hay planes no les voy a decir que son costosos, que el precio es alto, no, hay planes bastante accesibles. He visto que hay planes desde $1, $2, ¿no? Hasta planes ya mucho más elevados que ya dependen mucho de la necesidad que tú tengas, ¿no? Si tu necesidad es elevada, entonces encuentras planes también de costos más elevados, ¿no? Ya depende mucho de tu necesidad, ¿ok?
Y eso es lo positivo de utilizar la nube, ¿no? Entonces, que es bueno que nosotros podamos ir generándonos la costumbre de ya no, de evitar incluso utilizar el espacio de nuestros dispositivos, ¿no? Sino empezar a manejar todo en la nube y también utilizar las herramientas de colaboración en línea. ¿Qué son las herramientas de colaboración en línea? Son herramientas en las cuales tú puedes trabajar con personas que estén conectados por una línea de internet, pero que puedan trabajar al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que puedan estar conectados y que puedan estar trabajando todos en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, imagínate tu documento de Word, ¿no? Trabajando, ¿no? Entonces, ahora hay formas de que en ese documento de Word, ¿no? En el que tú habitualmente trabajes, ¿no? Actualmente ya hay formas en las que puedan trabajar varias personas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay Word, Word, el mismo Word, ¿no? Tiene su versión online, ¿no? En el que te permite poder conectarse mediante el correo, el Outlook, ¿no? Con más personas y poder trabajar por ese medio, ¿no? Así como también, como vimos, ¿no? Google Documentos tiene esa opción también, ¿no? Que a través de Google Documentos también pueden, mediante el correo, conectarse y ponerse a trabajar también por ese mismo medio, ¿no? En Canva también que vimos, que también hoy en día era una gran opción que podía reemplazar incluso hasta el trabajo que normalmente hacíamos en PowerPoint, que ahora lo podíamos hacer en Canva. En Canva también puedes agarrar, ingresar el correo electrónico de tus colegas, ¿no? En el mismo proyecto, al mismo tiempo puedan ir trabajando todos, ¿no? O tus compañeros, de repente estás llevando estudios todavía, ¿no? Entonces también pueden ingresar todos por puedes ingresar los datos de tus compañeros y todos por ese medio, empezar a trabajar en la misma presentación, ¿no? ¿Y qué es lo beneficioso de las herramientas de colaboración en línea? Uno, la edición en tiempo real, que ya no tienen que estar de repente, te reenvío para que tú lo hagas, me lo reenvías para yo corregir, ¿no? O de repente, trabajamos cada uno por su lado y después nos juntamos todos y juntamos nuestras partes, ya no nos olvidamos de eso, ¿no? También la comunicación integral, porque por lo general los programas que tienen esta opción, ¿no? De poder trabajar en línea, también cuentan con la opción de que tienen cajitas de chats, ¿no? Herramientas de chats en las que puedes ir comunicándote en tiempo real, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Tiene las cajitas de comentario, chat, notificaciones para una colaboración efectiva y también el control de versiones, ¿no? Que estos programas también ayudan en que van guardando las versiones en las que se van trabajando, cosa que ya te estás evitando el tener que estar guardando cada rato la información, de repente avance algo, guardar, ya no, sino que el programa solito. Mientras tú vas avanzando, el programa solito va guardando la información. De repente se te cerró el programa y no guardaste algo, ¿ok? Entonces tú solito puedes, el programa solito, sin necesidad de que tú le des guardar, ya guardó esa versión, ¿no? Tú ya no tienes que preocuparte de eso. De repente guardaste la información de algo, se guardó solito la información de algo, pero tú quieres una versión anterior, ¿no? Supongamos que tenías el trabajo avanzado, hiciste alguna modificación, pero te arrepentiste, dijiste, no, mejor estaba como lo tenía hasta hace un momento, pero ya le di control G, ¿ok? Ya no puedes regresar a la versión anterior, a veces nos pasa eso, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso, no? En ese caso, también está la opción de que puedes llevar tu manejo de versiones, ¿no? ¿Qué es este manejo de versiones? En el que estos programas de colaboración guardan anteriores versiones del programa para que tú puedas regresar a esas versiones anteriores, ¿no? A eso también se refiere con el control de versiones, que son más aspectos positivos que podemos encontrar de los programas de colaboración en línea, ¿ok? Y hasta aquí llegamos con nuestro cuarto
módulo. Y ahora sí, vamos a pasar con nuestro quinto y último módulo, en el que vamos a profundizar también vamos a ver, acá está, en un tema muy importante para lo que es la gestión administrativa, que ya estamos profundizando en ello, que es precisamente la gestión de documentos y de archivos, ¿ok? ¿Y qué es lo que esperamos ver nosotros en este último módulo y precisamente en esta última sesión, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro último módulo y de nuestra última sesión? Nosotros esperamos ver lo que son las técnicas para el manejo eficiente de documentos. Esperamos ver lo que es la organización física y digital de archivos. Esperamos ver lo que son métodos para la clasificación y almacenamiento de documentos. Y también esperamos poder ver lo que es la seguridad y la confidencialidad en la gestión documental. ¿Ok? Esto es todo lo que nosotros esperamos poder ver el día de hoy en nuestra última sesión. Y para ello vamos a empezar a ver lo que es la gestión de documentos y de... ¿Okay? Para lo cual, primero nosotros vamos a empezar a definir un poco, a recordar, más que definir, vamos a empezar a recordar un poco, porque esto ya lo habíamos visto, qué eran los documentos, ¿ok? Porque el tema de hoy lo que vamos a ver es la gestión de estos documentos. Así que vamos a empezar a recordar, perdón, qué eran los documentos. Habíamos dicho nosotros que los documentos eran la información que contenía una empresa, ¿no? Habíamos dicho que las empresas tenían diferentes procesos, que las empresas nos otorgaban diferentes tareas día con día y que estas tareas necesitaban quedar registradas dentro de la empresa. Necesitábamos tener evidencias de las tareas que día con día se iban, necesitamos tener pruebas, por así decirlo, ¿no? Evidencias de las tareas que día con día se iban desarrollando dentro de la empresa, ¿no? Entonces, hemos visto todo ello. Y dijimos también, ¿no? De que las empresas, y cómo es que las empresas registraban esta evidencia, ¿no? Cómo es que las empresas registraban cómo es que las empresas registraban o bueno, por así decir, evidenciaban estos procesos, era mediante los documentos, ¿no? Que los documentos eran precisamente esa evidencia escrita de los diferentes procesos de la empresa, ¿no? Ahora, dijimos que la empresa necesitaba los documentos por dos motivos, ¿no? Uno de los motivos era, una de las razones, ¿no? Eran por necesidad, ya que la empresa necesitaba, ¿no? De por sí la empresa necesitaba evidenciar sus propios documentos, y dos era por obligatoriedad, ¿no? Ya que habían muchos entes fiscalizadores, reguladores alrededor de la empresa que exigían, ¿no? Que la empresa tuviese cierto nivel de compromiso, ¿no? Y que cierto nivel de compromiso y cumplimiento de normativas, ¿no? Y que la manera en que la empresa se aseguraba, ¿no? De que estuviese habiendo este nivel de compromiso era mediante precisamente la supervisión de su documentación. No habíamos visto que era mediante esos dos procesos, ¿no? Entonces, era por ello la importancia de que la empresa contara con esta documentación. Entonces, eso es lo que habíamos visto, ¿ok? Ahora, ahora, em, ahora, una vez que la empresa ya tiene sus documentos, ¿no? No basta solamente con que la empresa
genere constantemente su documentación y ya, ¿ok? No basta con que la empresa agarre, esté generando documentación constantemente y ya, no, sino que la empresa también tiene que administrar esta documentación, ¿ok? ¿Y qué es administrar? No es precisamente gestionar, ¿ok? ¿Y qué involucra la gestión de esta documentación? ¿No? Acá nos dice que es el proceso y procedimientos, ¿ok? Y las políticas diseñadas para poder, entre 4 pasos, ¿ok? Organizar, almacenar, recuperar y gestionar la información, ¿ok? Ya sea en formato físico o digital. Es decir, la gestión de estos documentos y de estos archivos va relacionado directamente, ¿ok? Con la información, ¿ok? Que es cómo organizamos esta información, cómo almacenamos, ¿no? Y organizar, es decir, cómo la ordenamos, almacenar, ¿no? Cómo la guardamos, recuperar, en caso que necesitemos recuperarla, ¿no? Cómo nos aseguramos tener algún modo de recuperación, ¿no? Y también, cómo gestionamos, ¿no? Esta información, ¿ok? Esta información que la tenemos en forma de documentos, ya sea físico o ya sea digital. Y que el objetivo principal es que la información esté siempre disponible en la empresa, ¿ok? Y que sea fácil, accesible, que sea fácilmente accesible y segura y que pueda ser utilizada de manera eficiente. ¿Ok? Todo eso involucra lo que es la gestión de la documentación. Así que, como vemos, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, lo que involucra gestionar nuestra documentación. Por el contrario, es una tarea que es una tarea en la cual tenemos que tener mucha gestión, ¿ok? Tenemos que tener tenemos que prestar mucho interés porque por lo general esta es una tarea que le van a asignar al asistente administrativo. No es una tarea que va a ser, no diríamos de repente responsabilidad neta del asistente, pero que sí va a estar dentro de las funciones del asistente administrativo, ¿no? ¿Y desde dónde abarca esta gestión? Esta gestión para el asistente administrativo va a abarcar desde la creación y captura, ¿ok? Es decir, desde la creación del documento, capturar la información, hasta cómo almacenamos y organizamos la información, ¿ok? Cómo nosotros agarramos y qué métodos para poder almacenar esta información utilizamos, ¿ok? Qué formas para poder organizarla, ¿no? ¿Qué modos de recuperación y acceso ocupamos dentro de nuestra área, ¿ok? ¿Cómo distribuimos la información, ¿ok? ¿Cuáles son las formas de la distribución, el flujo de distribución que vamos a aplicar dentro de nuestras áreas? Que eso también va a ser muy importante, ¿no? Y también la preservación y la disposición. ¿No? ¿Qué es preservar un documento? Preservar es guardar. ¿Y qué es disponer de un documento? ¿Qué es la disposición de un documento? Es ya la eliminación. Entonces, todo ello es lo que nosotros vamos a tratar dentro de nuestra gestión de la documentación. Y para ello vamos a ver algunas técnicas para poder analizar técnicas para poder o técnicas para el manejo eficiente de la documentación. ¿Y cuáles son algunas de estas técnicas? Algunas de estas técnicas van a ser, por ejemplo, la digitalización y el almacenamiento en la nube. ¿Okay? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la digitalización y el almacenamiento en la nube? ¿No? Nos dice, por ejemplo, poder empezar a convertir nuestros documentos, ¿okay? Poder empezar a convertir nuestros documentos físicos en digitales. ¿Okay? Es mucho más fácil poder trabajar los documentos físicos, mucho más fácil es mucho más fácil
trabajar documentos o administrar o gestionar documentos físicos que documentos, más fácil administrar documentos digitales que documentos físicos. Uno, ¿no? Desde aspectos muy pequeños hasta aspectos más generales, ¿no? Por ejemplo, un aspecto muy pequeño que nos indica que es más fácil gestionar documentos digitales el espacio físico. ¿Ok? Cuando tenemos documentos físicos, ¿no? También involucra tener que tener un espacio para poder administrar esos documentos, ¿no? ¿Y qué es este espacio físico? Poder tener un almacén para tener la información, poder tener archivadores, poder tener estantes, poder tener escritorios, poder tener anaqueles, ¿no? Poder tener oficinas incluso con espacios más amplios. Entonces, desde ahí ya nos habla de la facilitación, ¿no? En cambio, cuando tenemos o cuando trabajamos solamente con documentación digital, necesitas una computadora y listo. ¿Okay? Y dentro de la computadora pueden haber millones y millones de documentos. ¿Okay? En cambio, cuando hablamos de documentación física, no, ahí sí tienes que ver lo que es el espacio físico, ¿no? Ahí sí tienes que tomar en cuenta que tienes que tener un adecuado espacio físico para poder administrar tus documentos, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial, ¿ya? Si hablamos del sector público, el Poder Judicial es una de las instituciones públicas que tiene un mayor flujo de documentación física, ¿no? Es una de las instituciones públicas que lleva mayor manejo de documentación física de casi todo el Estado, ¿no? Y hasta dónde ha llegado la necesidad del Poder Judicial incluso, ¿no? El Poder Judicial ya se ha visto incluso en la necesidad de alquilar casas, ¿ok? Casas en las que normalmente tú tienes, por ejemplo, tu sala, tu cocina, tu comedor, ¿no? Donde es una vivienda, ¿ok? Ellos no lo tienen como vivienda. Ellos tienen esa sala, esa cocina, ese comedor, pero ¿qué hacen con esa sala, esa cocina, ese comedor? Lo tienen lo tienen como todo para almacenar documentación, ¿no? Donde debería haber un baño, unas salas, ahí todo, pilas y pilas de documentos, ¿ok? Entonces todo está lleno de documentación, ¿ok? ¿Por qué? Por la falta de espacio que llegan los propios almacenes que tienen destinado para la documentación, ¿ok? Entonces, desde ahí ya es más fácil poder almacenar la documentación física, ¿no? Y demás aspectos también, ¿no? Como por ejemplo, este es uno de los aspectos, ¿no? Hay más aspectos que ayudan, hay más aspectos que van a favor de la administración de la documentación física, ¿no? Perdón, de la documentación digital, ¿no? Como también reducir el riesgo de pérdida, que también los documentos digitales, que los documentos físicos, si bien es cierto, ¿no? No es solamente el riesgo de tenerlos y ya, ¿no? Sin de que se puedan perder, de que alguien se los pueda robar o algo, ¿no? Sino también que el papel no es permanente, ¿ok? La hojita, la hoja bond, ¿no? Con la tinta impresa, ¿ok? No es eterno, no tiene una duración de siglos, ¿ok? Sino que eso también en determinado momento, con el tiempo se va a ir deteriorando, ¿ok? Y va a llegar un momento en el que esa hoja bond va a ir desapareciendo la información. Entonces tampoco la durabilidad que eso va a tener con el tiempo, tampoco nos va a asegurar que pueda permanecer la información por un largo lapso de tiempo. En cambio, en la documentación digital sí. Ok, entonces también tenemos que tomar en cuenta ello, ¿no? Y sobre todo el almacenamiento en la nube, ¿no? Porque a veces también digitalizamos la información, pero ¿qué hacemos? La guardamos, por ejemplo, en USB, ¿no? Agarramos, digitalizamos nuestra información, todo, pero ¿dónde la guardamos? En USB. ¿Okay? Entonces, guardar en un USB tu información es lo mismo que tenerla, por ejemplo, en una hoja bond, ¿ok? ¿Por qué? Porque el USB de repente nosotros podemos tener la percepción de que lo tenemos de forma digital, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Si tú tienes tu documentación en un USB, o sea, efectivamente tienes su documentación de manera digital, ya eso nadie te lo niega, ¿ok? Pero el USB, es una forma también de almacenamiento físico, ¿ok? ¿Por qué? Porque el USB
no es que guarde tu información en un espacio intangible, lo está guardando en un espacio físico, solamente que lo reduce, ¿no? A la nanotecnología que lo encripta, pero en datos muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? Pero si tu USB tú agarras y lo sumerges en agua, ¿ok? Y lo vuelves a sacar, tu información desapareció. Si tu USB agarras y lo golpeas con una piedra, hasta deshacerlo, tu información desapareció, ¿ok? Entonces, es lo mismo que tener un almacenamiento físico. Cuando guardas, por ejemplo, en un USB o en un disco duro tu información, ¿ok? Digitalizada, estás guardándolo en un mismo espacio físico, solamente que más reducido. ¿Okay? Entonces, lo que tienes que hacer es guardarlo en la nube, ¿ok? También la implementación de un sistema de gestión de documentos, ¿ok? Que lo conocemos como el DMS. ¿Okay? Ahora, esto va a ser necesario solamente si es que en tu empresa el flujo de documentación de repente es abundante. Entonces, que en tu empresa eres consciente que el flujo de documentación de repente es tienes un amplio flujo de documentación, ¿no? Por ejemplo, ingresan 100, 200 documentos diarios, se generan cantidad de documentos nuevos cada día. Entonces, sí necesitarías uno de estos programas porque estos ayudan a llevar una distribución más adecuada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo suelen funcionar estos sistemas? Estos sistemas suelen asignar códigos a cada documento que se genera, ¿no? Por ejemplo, se van generando códigos de acuerdo a un orden, ¿no? Por ejemplo, el documento 001, 002, incluso se generan los documentos por área, ¿no? Y que hacen que el seguimiento que le demos a estos documentos sea mucho más fácil y sea mucho más efectivo, ¿no? Entonces también nos ayuda, ¿ok? Nos ayuda, es efectivo, es eficiente poder manejar, utilizar estos programas. Se requiere una inversión para estos programas. Sí se requiere una inversión, ¿ok? Pero si, por ejemplo, tu empresa genera, ¿qué te digo? Tu empresa de repente hoy día genera, no lo sé, al día, 2, 3 documentos, no lo sé, un día que de repente estuvo movido el día, ¿no? De repente hoy día estuvo bastante ajetreado el día, se generaron 10 documentos, entonces no se ve reflejada realmente la necesidad de que tengas que contar con uno de estos sistemas, ¿no? Sino que es un flujo documentario que no te vamos a negar, tampoco te vamos a decir que es un sistema bajito, es un sistema suavecito el que llevas, ¿no? Ok, es un sistema movido, es un sistema de repente sí, es un sistema eh, que no es tampoco ligero, que se puedan generar 10, 20 documentos diarios, pero que es un sistema bastante manejable, que es un sistema que se puede manejar sin necesidad de uno de estos sistemas, ¿no? Porque estos sistemas sí requieren una inversión, ¿ok? Pues hay que tomar en cuenta también ello, ¿no? También tomar en cuenta lo que es el establecimiento de estructuras de archivos lógicos. ¿Okay? ¿A qué nos referimos con estructuras de archivos lógicos? ¿No? Por ejemplo, a ver, sistemas de archivos lógicos, como por ejemplo, a ver, crear una jerarquía de cada carpeta, nos dice un sistema de nomenclatura consistente para calificar nuestros documentos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú agarres y tengas de repente, como repisas, en las cuales en las repisas puedas puedas hacer la diferenciación de repente de que, de repente las repisas del lado derecho son de repente, para la documentación económica, ¿no? Contable. Las repisas del lado izquierdo es para la documentación administrativa, ¿no? Entonces, desde ahí ya estás creando un sistema de archivo lógico. ¿Por qué? Porque esto va a ser fácil de poder diferenciar. Entonces ya estás eliminando un poco el nivel de complejidad para poder diferenciar, estás eliminando un poco ya, estás eliminando un poco ya la complejidad para poder diferenciar, ¿no? El establecimiento que estás teniendo para tus archivos, ya de acuerdo en este caso por la ubicación, ¿no? O también como nos dice abajo, ¿no? El etiquetado metadatos, el hecho de que tú a tu archivador le pongas
una etiqueta que diga memorándums, yo sé que si estoy buscando un oficio, en este archivador que dice memorándum, sé que no voy a encontrar el oficio que estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya por simple lógica ya me ayuda a entender que aquí no voy a encontrar un memorándum que yo esté buscando, ¿no? Entonces, estos sistemas, por eso nos dicen, ¿no? De archivo lógico, utilizar los metadatos, poder utilizar etiquetados, ¿no? Con palabras claves, con fechas, con nombres de proyectos, también facilitan bastante lo que es la organización, ¿no? Eso es lo que buscamos. Acuérdate que cuando vimos lo que era la organización, cuando estuvimos viendo partecita de la teoría, vimos que precisamente esto era lo que nosotros estábamos buscando. ¿Ok? Estábamos buscando la facilitación, ¿ok? Al momento de poder ubicar nuestra información, que pueda ser más fácil para nosotros ubicar la información, ubicar los archivos, todo ello, ¿no? También vimos lo que era otra técnica también es el flujo de trabajo automatizado, poder hacer el uso de herramientas y software que nos puedan automatizar tareas repetitivas, ¿no? Como por ejemplo el poder clasificar documentos. Esto más que todo los software nos vamos a poder ayudar en ellos cuando trabajamos con documentación digital, ¿no? De repente asignación de permisos o envío de notificaciones, como por ejemplo poder apoyarnos en nuestros correos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, tu correo electrónico en el cual tú recibes información, ¿no? Que también son documentos, que a veces recibimos por ese medio, ¿no? Mediante esos correos también nosotros podemos utilizar, nuestro correo tiene opciones para que podamos priorizar información, ¿no? Para que podamos colocar de repente, por ahí documentos que puedan ser prioridad para nosotros y nos lo pueda colocar como primera línea, ¿no? De repente, documentos que de repente puedan ser, spam que los manda para otro lado, ¿no? Para que ya más ni siquiera nos lleguen las notificaciones de envío de esos documentos. Entonces también poder aprovechar las herramientas que podemos tener o también los DMS que hace un momento los hemos visto, que esas herramientas nos pueden ayudar para poder automatizar el flujo de trabajo, ¿no? En la medida de lo que podamos hay que aprovechar las herramientas tecnológicas y sacarles el máximo provecho, ¿no? También, por ejemplo, vemos lo que es el uso de las herramientas de colaboración, ¿no? Que hace un momento, hace un ratito, ¿no? Antes de pasar a ese tema, estábamos viendo precisamente lo que eran las herramientas de colaboración, ¿no? Y que nos ayudan desde la captura y la creación de la documentación hasta la organización de archivos, ¿no? Por ejemplo, al momento de redactar un documento, ¿no? Imagínate que tu jefe agarra y te dice, ya, ¿sabes qué? Redáctame un documento, pero antes de que lo envíes, quiero verlo para poder corregirlo. Tú le dices, ya. Agarras y empiezas a redactar el documento, ¿ya? Que empiezas por ahí a redactar el documento. Y normalmente, ¿qué es lo que haríamos de repente, no? Agarraríamos, redactaríamos el documento, terminaríamos, ¿y qué haríamos? De repente guardaríamos el documento y se lo enviaríamos a su correo o a su WhatsApp, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer mi jefe? Desde su computadora, descargar el documento, descargar de repente, descargarlo desde su correo, desde su WhatsApp, revisarlo, hacer las correcciones que él considere que deba hacerme y después de eso guardarlo y volver a enviarme y yo volver a descargarlo y volver a revisar. ¿Y qué estoy haciendo? Y estoy creando spam en mi computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener en ese momento el documento que yo creé. Mi jefe va a tener el documento que le envié. Después mi jefe va a tener el documento que corrigió. Y yo voy a tener después 2 copias de ese documento, ¿no? El que yo creé y ahora el que mi jefe corrigió. Y ahora también voy a tener el que yo corregí, ¿no? Y mira solamente el mismo documento, cuántas copias están creando. En cuántos dispositivos están creándose las copias de un mismo documento. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo con ese documento? Estamos creando spam. ¿Ok? Cuando más fácil sería, o peor aún, ¿no? Si es que lo trabajamos de manera, si de manera errada, peor aún, empezamos a trabajar el documento de manera física, ¿no? Agarro, creo el documento y lo imprimo.
se lo llevo a mi jefe hace las correcciones, me imprime las correcciones. Peor aún, estamos haciendo también mal uso de recursos y por lo tanto también estamos siendo faltos de cultura ambiental. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso? Podríamos utilizar una herramienta de colaboración, ¿no? Agarrar, crear mi documento, agregar a mi jefe en esa herramienta de colaboración y por ahí mismo, ¿no? Su WhatsApp solamente mandarle el enlace, ¿ok? ¿Para qué? Para que yo agarro, creo el documento y por ese mismo medio mi jefe, ¿qué puede hacer? Termino el documento, jefe, entra el enlace, ¿no? Mi jefe entra el enlace y dice, a ver, vamos a revisar el documento, ya está, vamos a revisar el documento, a ver, efectivamente, ¿no? Ya vamos a hacer aquí mismo las correcciones, ahí mismo delante mío hace las correcciones, en ese momento yo puedo de repente hacer las mejoras sugeridas, sin necesidad de descargar el documento, sin necesidad de que el documento esté guardándose en ambas computadoras, todo en tiempo real. ¿Ok? Todo en tiempo real, todo en ese mismo instante, terminamos las correcciones y ya está. ¿Ok? Y nos evitamos procesos tediosos, nos evitamos procesos ambiguos. ¿Ok? Y también incluso, ¿no? Por ejemplo, ahorita para nuestro material de IT, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Por acá, por ejemplo, si se dan cuenta, mira, acá dice, por ejemplo, ¿quién es el propietario? ¿No? Acá dice coordinadores@cursos.it. ¿Ok? Es decir, yo no soy el propietario de este material. ¿Quiénes son los propietarios? Los propietarios son, bueno, si bien es cierto, ¿no? La propiedad intelectual es mía, ¿no? Del material. Yo envío el material y nuestros coordinadores de ITEC agarran y colocan nuestros coordinadores de ITEC, ellos agarran, ¿no? Y colocan todo lo que es el formato de ITEC, todo ello, ¿no? Ellos agarran y se colocan el formato, todo ello, y precisamente para evitar eso, ¿no? Para evitar de que nuestros coordinadores estén agarrando y me estén enviándome para que yo descargue, ¿no? Uy, perdón. Estén enviándome para que yo descargue, yo le esté enviando para que ellos descarguen, ¿no? Estemos enviándonos de repente en PDF, estemos guardando por un lado, guardando por otro lado, ¿qué hacemos? Utilizamos la herramienta de colaboración, en este caso el Drive, ¿no? Nos compartimos la misma carpeta, ¿ok? Y por ese medio mantenemos la comunicación, ¿no? Y ahí estamos los dos compartiendo el material, ¿ok? Ahora también vamos a ver lo que son las políticas de retención y de disposición, ¿ok? ¿Qué son las políticas de retención y las políticas de disposición, ¿no? Nos dicen, las políticas de retención, ¿ok? Son las, a ver, ¿con qué palabra podría decirlo? Consideraciones, podríamos decirlo, son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Son las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para retener la información dentro de la empresa. Y las políticas de disposición son estas mismas consideraciones que debemos tomar en cuenta para disponer o eliminar la documentación de la empresa, ¿no? Pero tomar en cuenta que esta eliminación, por así decir, de la documentación de la empresa debe hacerse de la manera más segura posible. ¿Por qué? O mejor dicho, siempre priorizando la seguridad de nuestra empresa, ¿no? Recuerda que la documentación lo que contiene es precisamente información de la empresa. Y si yo voy a eliminar esta información de la empresa, ok, entonces si yo voy a eliminar, este documento de la empresa, es porque también necesito eliminar la información de la empresa. Entonces, debo tomar en cuenta procesos y procedimientos adecuados y los más acordes para seguir este proceso de manera adecuada, ¿no? Y te ponemos para eso un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, políticas de retención. ¿Cuánto tiempo una empresa debe o suele guardar la documentación de su empresa? ¿Ok? Normalmente, las empresas privadas, en este caso te vamos a poner el ejemplo, se han alineado a lo que es las empresas públicas, ¿ok? Se han alineado, ¿no? De acuerdo a la ley 27444, si no me equivoco, que es la ley general de procesos administrativos, 1, 2, ¿ok?
se han alineado, por así decir, para que en los tiempos sean iguales, ¿no? ¿Y qué nos dice? La información de una empresa debe guardarse por lo menos 5 años después de que, claro, por lo menos 5 años, ¿ok? Después de que después de que ya se haya ejecutado el tiempo después de que haya pasado el tiempo de ejecución de información, ¿no? Supongamos, estamos llevando cierto determinado procedimiento con una empresa, ¿ok? Ya está. Pasaron 5 años desde que terminamos el proceso de información de esta empresa, ¿ok? A partir de esos 5 años ya podemos eliminar el documento de esta empresa, ¿no? Normalmente ese es el tiempo de retención que guarda la empresa, ¿no? Por lo general suelen ser los 5 años, ¿ok? Ahora, ese es el tiempo promedio, ¿no? El tiempo de manejo, ¿no? Ahora, ¿y cuáles son las políticas de disposición? Estas políticas es muy importante que la empresa, que cada empresa de manera particular nos las pueda otorgar. ¿Ok? Para nosotros es muy importante que la empresa nos pueda otorgar estas políticas de disposición. ¿Por qué? ¿Ok? Porque cada empresa va a manejar la información y la confidencialidad de su información de manera completamente independiente. ¿Ok? Entonces, ellos son los que tienen que salvaguardar los modos y las formas en cómo desean que se maneje la eliminación de su información, ¿ok? Pero es necesario para nosotros que la empresa nos otorgue una política, ¿no? Yo te pongo el ejemplo, ¿ya? Yo trabajo en áreas de recursos humanos y estaba imprimiendo boletas de pago, ¿ok? Las boletas de pago que les otorgamos a los trabajadores por sus sueldos, ¿ok? Que no es información minúscula, ¿ok? Es información muy importante y sobre todo confidencial porque estamos hablando de que es información privada de cada trabajador. A ti no te gustaría que de alguna manera se filtre la información de cuánto ganas, ¿no? No te gustaría que se filtre la información de cuánto es tu sueldo a otros trabajadores, ¿no? Entonces, es información muy confidencial, ¿verdad? Y bueno, entonces me acuerdo que estaba imprimiendo la boleta y me equivoqué al firmar una boleta. Firmé en el lugar que yo no debía firmar. Entonces fue un error minúsculo, un error mínimo, ¿ya? Pero al fin y al cabo me equivoqué. Entonces tenía que corregir este error. ¿Y qué hice? Agarré y dije, bueno, esta boleta que había impreso ya no me servía. Entonces, ¿qué hice? Yo agarré y la boleta la partí en 4, ¿no? La partí en 4 y la boté a la basura. ¿Ok? La basura, por lo general, de esa oficina era precisamente eso, eran virutas de lápiz, borrador, papelitos, hojitas rotas, era eso, no era basura orgánica, no era bolsas de papel, no eran cáscaras de frutas, no, era basurita de oficina, ¿ya? Entonces, recuerdo que vino la señora de limpieza, ¿no? Y se vino a llevar la basura de la oficina, ¿ya? Ya vino la señora, ya le indiqué que si podía llevarse el tachito de basura, se lo llevó, ¿no? Ya está. Y después de unos días la señora de limpieza estaba con una actitud fastidiada, estaba con una actitud molesta la señora de limpieza, ¿no? Ya hasta que un día no se le confrontó, ¿no? La palabra no se le confrontó, pero se le dijo, ¿no? La señora de limpieza se le dijo, ¿qué pasa, señorita? ¿Por qué está así? ¿No? Estaba molesta, está fastidiada, ¿no? ¿Qué pasó? Y la señora de limpieza ya un día ya parece, se franqueó con nosotros, ¿no? Y agarró y nos dijo, yo tengo una duda, ¿no? Licenciada. Ya que sí, díganos, ¿no? Yo quiero saber por qué mi compañera de trabajo, ¿no? Que tiene el mismo horario que yo tengo, las mismas responsabilidades, ¿no? Estamos en el mismo nivel de trabajo. ¿Por qué ella gana más que yo? ¿No? Entonces, una pregunta que nos causó extrañeza, ¿no? Y le dijimos, ¿y de dónde te saca que su compañera gana más que usted, ¿no? Ella nos dijo, yo me he enterado que ella gana más que yo quiero saber por qué, ¿no? Entonces ya le dijimos, bueno, ¿no? Si usted dice que su compañera gana más que usted, sería bueno que nos traiga, ¿no? La evidencia, ¿no? Que nos traiga lo que es
las boletas, ¿no? Bueno, no le dijimos la vuelta, ¿no? Lo que le dijimos fue, sería bueno que la información, o la queja que usted nos está haciendo, nos lo haga llegar por la vía formal, comunicación formal. ¿A qué nos referíamos con comunicación formal? Es decir, que su queja la haga llegar por escrito, ¿no? Y efectivamente así le dijimos, ¿no? Y que como es una queja muy seria, ¿no? La que está usted indicando, que presente las evidencias respectivas, ¿no? O que fundamente bien la queja que está haciendo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Así lo hizo, presentó la queja por escrito y en su queja por escrito presentó la boleta de su compañera, ¿no? De trabajo. ¿Y cuál fue la boleta que presentó? Presentó la boleta que nosotros previamente había descartado, ¿no? Esa boleta que les comenté que yo me había equivocado, presentó esa boleta, ¿ok? Esa boleta que la había sacado de la basura, la había pegado con una cinta scotch por atrás y le había sacado una fotocopia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ok? Más allá si la trabajadora hizo bien, hizo mal en sacar esa boleta de la basura, más allá en que si era justo o no era justo en que su compañera de trabajo gane más o gane menos que ella, ya, más allá de eso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ok? Lo que pasó fue de que se filtró la información de la otra trabajadora que nada tenía que ver, la otra trabajadora nada tenía que ver con la incomodidad de su compañera de trabajo, ¿ok? Nada tenía que ver en el tema, pero ¿qué pasó? ¿Ok? Se filtró su información, algo que era grave. ¿Y por qué se filtró su información? ¿Ok? Porque yo no había eliminado adecuadamente el documento del que me había equivocado, que era precisamente de ella, ¿no? Su boleta de pago en la que yo me había equivocado al momento de redactar y que yo la había eliminado, no la había eliminado de manera adecuada, lo cual había ocasionado que se filtrara su información a personas que ella no había autorizado, ¿ok? Lo cual era algo muy grave en esa situación, ¿no? ¿Y quién tenía que asumir la responsabilidad? Directamente tenía que asumirla en esa situación yo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo era la última persona que había tenido la manipulación de ese documento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso nosotros como asistentes administrativos? ¿No? Van a ser múltiples ocasiones en las que nosotros tengamos la necesidad de deshacernos de documentación. ¿Ok? ¿Y qué hacemos cuando tengamos esa necesidad, Miss? ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es tener políticas de respaldo, que la empresa nos diga cómo tenemos que eliminar esos documentos y obedecer al pie de la letra esas políticas. ¿Para qué? Uno, porque se supone que la empresa va a tomar la mejor decisión para proteger su información, por lo tanto va a estar protegida la información. Y dos, también para que nosotros de alguna forma también nos protejamos de cualquier responsabilidad que pudiese caer sobre nuestros hombros, ¿ok? Entonces, supongamos que la empresa agarra y dice, ¿ok? Ante la necesidad de eliminar algún tipo de información, ¿ok? Vas a agarrar el documento, lo vas a partir en 8 y lo botas en la basura, ¿ok? Ya está. Llega el momento en el que tú tienes la necesidad. Tú agarras el documento, lo partes en 8 y lo botas en la basura, ¿ya? Y aún así ese documento, aún así se filtra la información de ese documento, ¿ok? Entonces, en ese caso, tú ya no tendrías por qué asumir ningún tipo de información sobre la filtración de esa información, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú has obedecido a la política de la empresa. En todo caso, lo que está mal es la política de la empresa. Y ya la empresa tendrá que cambiar su política, tendrá que buscar otro modo, otra forma, ¿ok? Pero tú ya no tienes responsabilidad sobre ello, ¿ok? Y con eso tampoco no queremos decir de que tienes que buscar constantemente la forma de evadir, ¿no? Tu responsabilidad con la empresa, no. Sino que tienes que buscar la forma en la cual también la empresa tiene que asegurar su propia seguridad, ¿ok? Y si ya hablamos de políticas, también tenemos que hablar de la formación y la capacitación del personal. ¿Ok? Que para lo que es gestión de documentos es clave, es vital
Y es muy importante mencionar que el personal siempre tiene que estar debidamente formado y tiene que estar debidamente formado y capacitado para poder manejar adecuadamente debe estar debidamente formado y capacitado para poder llevar adecuadamente la gestión de la documentación, ¿ok? En todo aspecto, tanto en políticas como en conocimiento en general, ¿ok? Y también en conocimiento general, ¿no? Sobre cómo está llevándose el manejo dentro del área y todo ello, ¿ok? Y también las auditorías regulares, que es una muy buena técnica también, el hecho de poder, el hecho también de poder, poder realizar auditorías como por ejemplo pedir de repente en tu área, no lo sé, de repente decir, quiero la documentación contable quiero la documentación contable de diciembre del 2024, ya está. Y poder empezar a medir, ¿no? Poder empezar a medir. Ya, a ver, ¿cuánto demoran en traerlo, no? Ya está, para ver qué tan accesible es. Poder empezar a evaluar, ¿no? Ya, a ver, demoraron tanto tiempo, genial, ¿no? Segunda opción, ¿cuánto tiempo demoran de repente, ya, me lo demoraron tanto tiempo en traerlo, ya está. A ver, primero, ¿está completa la información? Si está completa, genial. Si no está completa, ¿por qué? ¿Qué falta? Regularizar todo ello, ¿no? Y así poder ver la eficacia de nuestros documentos y la seguridad y la protección de datos, ¿no? Que también siempre asegurarnos de que hayan medidas de control adecuadas, encriptación y sobre todo las copias de seguridad que nosotros los conocemos más como los famosos backups, ¿ok? Siempre tener nuestros backups de seguridad, ¿ok? Que son las copias de respaldo, ¿no? Que recuerda que basta con una sola copia de respaldo, no es necesario tener varias copias de respaldo, ¿ok? Y también vamos a ver lo que es la organización de nuestros archivos, ¿ok? Que también es, ¿qué es el archivo? El archivo es el conjunto de nuestra documentación. Ok, acá nos dice que los archivos, por acá lo decía si no me equivoco, acá está, que los archivos, ok, el documento es información el documento es la información escrita, ¿no? Que del proceso de la empresa, y el archivo es el conjunto de documentos, ¿ok? Y que el archivo es la organización que incluye dos funciones específicas. Uno, la clasificación y la ordenación. ¿Okay? El archivo nos permite la identificación y el agrupamiento sistemático de los documentos, ¿ok? Y tiene características comunes, como por ejemplo la estructura orgánico-funcional de las instituciones y los trámites administrativos. Y vamos a ver aquí, existen muchos tipos y muchas formas para que nosotros podamos, organizar nuestros archivos. Vamos a ver algunos de estos tipos de archivamiento, como por ejemplo el archivo alfabético, el archivo numérico, el archivo cronológico, el archivo geográfico, el archivo temático o de asuntos y el archivo alfanumérico, ¿ok? Que van a ser algunas de las diversas formas que nosotros vamos a tener para poder nuestros archivos. Y vamos a empezar por el archivo alfabético. Ok, el archivo alfabético va a ser el tipo de archivo más conocido. Ok, de hecho cualquier persona que va a ejercer la función administrativa mínimamente tiene que dominar lo que es el alfabeto, ¿no? Mínimamente tiene que dominar lo que es el ABC, ok, el abecedario, ¿no? Y entonces el archivo alfabético es eso, ¿no?
poder organizar nuestros archivos en orden de abecedario, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos nombres, ¿no? En este caso, el archivo alfabético lo utilizamos más que todo cuando hacemos uso de legajos de personal. ¿Qué son los legajos de personal? No, el legajo de personal es un archivador que contiene información de los trabajadores de un área, ¿no? Y para mayor orden y control, en estos archivadores colocamos el nombre de cada uno de los trabajadores, ¿no? Ahora, acá vemos, por ejemplo, ¿no? Que nos dice Juan José Ramírez Alfaro y vemos que dice Miguel Ramírez Batres, ¿no? Ya está, vamos a ordenarlos en orden alfabético, ¿no? En este caso empezamos por el apellido. Ambos apellidan Ramírez, ¿no? Ya está. Entonces, como ambos apellidan Ramírez, ya no podemos aquí ordenar en orden alfabético, ¿no? Ya no, como los dos son Ramírez, ya no hay un orden alfabético que respetar, ¿no? Entonces nos vamos a la siguiente letra que son Alfaro y Batres, ¿no? Ya está, entonces aquí sí lo tenemos más sencillo, ¿no? ¿Quién es primero? Alfaro. ¿Y quién sigue? Batres, ya está. Ordenamos en orden alfabético y listo, ya tenemos ordenamos en manera alfabética y ya tenemos, ¿no? Que primero va Juan José Ramírez, en este caso Juan José Ramírez Alfaro, y después tenemos en este caso a Ramírez Batres Miguel, ¿ok? Y si es que yo un día necesito la información, en este caso, ¿no? De Ramírez Batres Miguel, en este caso, por ejemplo, ¿ok? Yo ya sé que no voy a empezar a buscar desde la A, ¿no? No voy a empezar a buscar A, B, C, sino que de frente me voy a ir hasta la R y ya sé que ahí voy a encontrar a Ramírez, ¿no? Ya sé que ahí voy a poder encontrar la R de Ramírez y que ahí voy a poder ya buscar entre los dos para encontrar al Ramírez que esté buscando, ¿no? Y ya eso me ahorra bastante el tiempo de búsqueda. Y así de simple es la búsqueda alfabética, ¿no? Y ahí nos dice ventajas, flexibilidad para las empresas, ya sean grandes o pequeñas, porque se adapta a ambos tipos de empresas, ¿ok? Y no necesita ningún tipo de adaptación, ningún tipo de repente de inducción, nada, porque cualquier persona que tenga el mínimo conocimiento de gestión administrativa va a dominar el abecedario, ¿no? También tenemos el tipo de archivamiento numérico, ¿ok? Que es básicamente poder asignar un número, ¿ok? A mis archivos, a mis documentos que yo esté manejando, ¿no? Poder asignar algún número consecutivo de acuerdo al tema. Supongamos que tengo archivo de memorándums, oficios y reportes. Memorándum le pongo 1, oficios le pongo 2, y a reportes le pongo 3 y creo una etiqueta o un índice. ¿Ok? En el que la persona, cuando esté buscando el tipo de documentación, simplemente va a buscar. A ver, ¿qué necesito? Necesito memorándums, ¿ok? Ya está. Voy a mi índice, voy a ver en qué número están los archivadores de memorándum. Ah, ya, están en el número 1, ¿ok? Están en el número 1 entonces de frente me voy al archivador número 1. Están en el archivador número 30, ya está. Me voy de frente al archivador número 30 y con eso también me ahorro el tiempo de estar abriendo archivador por archivador, sino que de frente me voy al archivador, el cual el número ya me indique la información que contiene. Y eso me va a ahorrar bastante tiempo, ¿ok? También tenemos el tipo de archivamiento cronológico, ¿ok? ¿En qué me ayuda el tipo de archivamiento cronológico? Crono viene de tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos que el tipo de archivamiento cronológico me va a hablar de tiempo. Por ejemplo, toda la documentación contable es archivamiento cronológico. ¿Por qué? Porque la documentación contable me habla de tiempos, ¿no? Por ejemplo, me dice la información contable de enero del 2025, febrero del 2024, ¿no? Entonces me habla siempre de tiempos, ¿no? Entonces, ¿de qué me habla la información cronológica, no? De información que yo maneje por periodos de tiempo, ¿no? De repente,
el ordenamiento acá lo dice, ¿no? Por años, meses, días, ¿no? También de repente ordenamiento como periodos de agendas que de repente pueda llevar, pero el archivamiento cronológico es eso, ¿no? Archivamiento por periodos de, y cuando yo llevo la información de acuerdo a periodos de tiempo, ¿ok? Y también, por ejemplo, ¿no? Como hemos mencionado, la información por la información contable, que es información cronológica, ¿no? Información también numérica que también se puede alinear a la información cronológica. Por ejemplo, cuando emitimos los documentos como los oficios, los memorándum, eso tienen que ir numerados, ¿no? Y la numeración va acorde con la fecha de emisión. Entonces, también por ahí, por ejemplo, las boletas, ¿no? Cuando emitimos boletas, por ejemplo, la boleta número 1, la boleta número 2, número 3, van de acuerdo a la emisión con el día en el que salen. Entonces, también puedo agrupar mis boletas en un número de orden y también, con la fecha de repente con la fecha de emisión, con la fecha de salida, y ahí tendría una mezcla, ¿no? De documentación, tendría una mezcla de documentación, entre cronológica y numérica, ¿no? Entonces también se pueden hacer mezcla perdón, entre cronológica, claro, y numérica. Entonces también puede haber una mezcla de ambas, ¿no? También podemos el tipo de archivamiento geográfico. ¿Ok? Cuando aplicamos el tipo de archivamiento geográfico, ¿ok? Es cuando, por ejemplo, esto se aplica más cuando, por ejemplo, tenemos varias sucursales de una misma empresa, ¿no? Por ejemplo, mi empresa tiene 3 sucursales en diferentes distritos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podría aplicar, ¿no? De repente, la sucursal, de repente, del sector A, del sector B y del sector C. ¿Ok? Y aplicar, ¿no? Los documentos de la sucursal del sector A, los documentos de la sucursal del sector B, los documentos de la sucursal del sector C, ¿no? Ya está. Y empezar a marcar así, ¿no? La diferenciación de los 3 sucursales para poder llevar un mejor orden documentario. Entonces también se podría manejar así, ¿no? Por el archivo geográfico de acuerdo a las diferentes ubicaciones geográficas de mi documentación, ¿no? Que podría ser una de las formas en las que se puede manejar, ¿ok? Y también vamos a ver por acá el archivo temático o de asuntos, ¿ok? Que es el archivo más utilizado en realidad, ¿no? Este tipo de archivamiento es el más utilizado, ¿ok? Que es básicamente cuando agrupamos la información que tiene asuntos, que tiene temas, que tiene puntos en común, ¿ok? Por eso decimos que es el más utilizado. Por ejemplo, desde el momento en el que yo tengo un archivo que dice archivo de informes económicos, ¿ok? Ya estoy utilizando un tipo de archivamiento temático de asuntos. ¿Por qué? Porque toda la información que contienen estos tienen algo en común. ¿Qué es eso que tienen en común? Que todos son el mismo tema, ¿no? Que son los informes económicos. Entonces, ese es el archivo temático de asuntos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando manejamos los archivos de asuntos, porque podemos caer en el error de repente de mezclar de mezclar varios temas, ¿no? Varios asuntos y poder trabajar como el de temas varios, el temático misceláneo, ¿no? El de asuntos varios, ¿no? Y no existe el archivo temático misceláneo, no existe el archivo temático de asuntos varios, ¿no? No, sino que eso simplemente sería apilar información indistinta. ¿Ok? Pero ya no estaríamos aplicando un tipo de archivamiento, sino simplemente estaríamos ahí apilando información. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Y también vamos a ver por aquí el archivo alfanumérico, ¿ok? Que son algunos en realidad, ¿no? Recuerda que incluso hasta tú puedes crear tu propio tipo de archivamiento, ¿ok? Estos son algunos de los más utilizados, ¿no? Y hasta aquí, por ejemplo, ¿qué tienen todos los tipos de archivamiento en común, no? Hasta aquí
Los tipos de archivamiento lo que tienen en común es que todos buscan el mismo objetivo, que es facilitar el acceso a la información, ¿ok? Pero el archivo alfanumérico, ¿ok? Busca todo lo contrario. El archivo alfanumérico no busca facilitar el acceso, todo lo contrario. Lo que el archivo alfanumérico busca es complicar el acceso, ¿no? Busca que el archivo alfanumérico lo utilizamos para lo que podríamos llamar o denominar información selecta, información confidencial, información que no es del acceso para todos. ¿Ok? Y lo que busca es proteger esta información. Lo que busca es que el acceso a esta información no sea tan fácil de acceder. No busca proteger la información que puede contener o que pudiese haber dentro de ¿ok? Para que solamente un grupo de personas autorizadas, un grupo de personas que puedan tener, ¿no? El acceso, ¿ok? Puedan ingresar, ¿no? Y se le dice alfanumérico porque es precisamente establecer un código, ¿no? Alfanumérico, es decir, que un código que tenga dígitos, que tenga letras, que tenga símbolos, que tenga números, ¿ok? Una mezcla de varios números, dígitos, símbolos, ¿ok? Para que sea más difícil el acceso, ¿ok? Y así, pueda guardar, un código de seguridad mucho más amplio, ¿ok? Y recuerda también alguna ventaja del archivo alfanumérico es que ayuda a mantener la información más protegida, ¿no? De alguna manera, ¿ok? Y por aquí, alguna recomendación, alguna recomendación que podemos decir es, por ejemplo, siempre ten en cuenta que, de ser necesario, tenemos que reconstruir expedientes en caso que veamos que hay información desarticulada en ellos. Tenemos que hacer la limpieza de nuestros documentos, ya sea en cuanto a información, en cuanto a documentos de spam. Hay que hacer la identificación de series documentales en caso que encontremos documentos sueltos para poder anexarlos a los que correspondan. La clasificación de expedientes constantemente para no perder el orden de nuestra documentación. Ok, preparar índices y etiquetas porque de esa manera es más fácil poder llevar el orden de nuestra documentación. Ok, el control de préstamos también. Dentro de las empresas es normal que se dé el préstamo de la documentación. Ok, a veces es normal y es necesario tener que prestarnos documentación de un área o de otra área. Ok, entonces, cuando hacemos este préstamo de documentación, siempre hay que llevar un libro de control de préstamos en el cual a la persona que estamos haciendo el préstamo tiene que firmarnos en qué condiciones está recibiendo el documento, ok, cuándo va a hacer la devolución, que firme la entrega de lo que está recibiendo, ok, la conformidad, todo ello, para que podamos recibir la documentación en las mismas condiciones. Ok, y también la extracción de los documentos para el archivo de inactivos, ¿no? Y siempre también manejar lo que es la seguridad de nuestra gestión documental. Como dijimos, el control de acceso, ¿ok? Recuerda que no todas las personas pueden tener acceso a la documentación de tu área. Incluso tú como asistente no vas a poder tener el acceso a toda la documentación que va a haber en tu área, ¿ok? Por más que tú seas el asistente, por más que tú pertenezcas al área, ¿no? Por más que tú trabajes dentro del área, tú no vas a poder tener el acceso a toda la información que se maneja dentro de tu área, ¿no? Por ejemplo, tu jefe va a manejar información selecta que va a compartir contigo, pero también va a haber información que no la va a compartir, ¿ok? Entonces, tú no vas a poder tener acceso tú no vas a poder tener el acceso a toda la información. Por lo tanto, también tienes que mantener el control, ¿ok? De que otras personas ajenas a tu área no pueden acceder a esta información, ¿ok? También la encriptación de datos. Asegúrate que cuando te den de repente algún control de acceso, ¿ok? Para la documentación que tú vas a manejar, asegúrate también de colocar contraseñas adecuadas, ¿ok? Protege la información, participa de las auditorías o de ser necesario, fomenta, ¿no? Que en tu área se hagan estas auditorías para que puedan
medir cómo va su nivel de manejo de documentación dentro de su área, las copias de seguridad, siempre hay que estar actualizando los backups de nuestras áreas, ¿no? También las actualizaciones y parches en el caso de los programas que utilicemos. Siempre va a ser necesario estar revisando que los programas o software que utilicemos, en caso que tengamos, ¿no?, software para el control de documentación, siempre está revisando si es que nos piden o necesitan actualizaciones para su mejora, ¿no? Y también la confidencialidad de nuestros documentos. Nos recuerda que como asistente es muy importante que tú puedas dar la información también para poder medir hasta dónde debe llegar, hasta dónde debe llegar la clasificación de la información que tú manejas, ¿no? También el acceso basado en roles, poder definir cuál es tu rol, hasta dónde llega tu rol de asistente en cuanto a la información que manejas dentro del área, exigir que te otorguen las políticas de retención y destrucción segura de documentación, exigir que se te capacite, ¿okay?, y que se realicen capacitaciones al personal para el manejo de documentación, ¿ok? Y también siempre solicitar que tanto tú como tu área de trabajo puedan realizar el marcado y etiquetado en la documentación para así poder llevar una mejor gestión de confidencialidad en la documentación. Y estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy en nuestro curso de asistente administrativo, tocando los temas más técnicos que se trabajan dentro de la gestión del asistente de recursos humanos, de asistente administrativo. Para mí ha sido un placer haber podido llevar estas 5 sesiones, 2 semanas de trabajo con ustedes y felicitarlos por estar culminando exitosamente nuestro curso. Okay. Asimismo, ya podemos iniciar con nuestro proceso de certificación para poder aumentar también para poder aumentar primero que nada el volumen de nuestro CV, darle un valor agregado, poder tener algo que destaque frente a la competencia de nuestro mundo administrativo. Y para ello es que precisamente le voy a dar el pase a nuestro coordinador, quien nos va a poder dar más información al respecto de este proceso tan importante. Estimado, un placer